Bueno, un saludo a todos. Nosotros somos Hortensia Medina y Carla Rodríguez. Y bueno, para la clase de operaciones unitarias 2, vamos a presentar el ejercicio 12-2 del QuantCat. Siguiente. Ok, el enunciado nos dice que estamos absorbiendo sulfuro de hidrógeno a 15 grados Celsius en agua. El agua que entra es pura. El gas de alimentación contiene 0.012 moles de sulfuro de hidrógeno de fracción y queremos eliminar el 97% de este en el agua. El caudal total de gas es de 10 kmol hora. El caudal de líquido total es de 2000 kmol hora. La presión total es 2.5 atmósferas y se puede suponer que los caudales totales de líquido y gas son constantes. Los datos de equilibrio están en la tabla 12-1, que es la tabla para valor de la ley de Henry en diferentes sustancias en agua. Y bueno, el primer inciso nos dice que necesitamos la fracción molar de gas y líquido de salida de sulfuro de hidrógeno. En el inciso B, que ocupamos el número de etapas de equilibrio requeridas usando el método de Macquartier. Y el inciso C nos dice que si la relación del líquido sobre corriente de gas es igual a mx por la corriente, bueno, la misma relación mínima, y que encontremos el multiplicador donde m es mayor que 1. En el inciso D nos preguntan que por qué esta operación no es práctica y qué haría un ingeniero para desarrollar un proceso práctico. Siguiente. El bosquejo que tenemos para esta operación, que recordamos es una absorción, tenemos lo que es la corriente del gas que se va a absorber y tenemos que entra con una fracción en el vapor de Yn más 1, la corriente, y sale con la fracción Y1. También tenemos la corriente de alimentación del líquido con la corriente L sub 0 inicial y X sub 0 inicial, y sale la corriente de líquido con su respectiva fracción xn. Entonces tenemos los siguientes datos que el ejercicio nos había dado. Tenemos que el soluto es sulfuro de hidrógeno, tenemos la corriente de gas que es 10 kmol hora, la temperatura de operación que es 15 grados Celsius, la presión total que es 2.5 atmósferas, la corriente de líquido total que es de 2000 kmol hora, la Yn más 1 que es la corriente, la fracción del soluto en el gas, y la fracción del soluto en el líquido inicial que es 0. Siguiente. Y bueno, tenemos las siguientes suposiciones y recordamos que, más adelante también se va a mencionar que es el método de Macquartier. Y bueno, tenemos que el agua de alimentación es pura, las tasas son constantes, las tasas de líquido y de gas. La absorción de calor se desprecia, que también la operación es isotérmica a 15 grados Celsius, y el agua es el absorbente. Y bueno, para el desarrollo tenemos que hacer un balance general de corriente de gas y líquido que entran son igual a la corriente de gas y líquido que salen. Tenemos un balance por componente. Entra lo que sería la fracción del soluto en el gas más la fracción en el líquido inicial que entra, y luego sale la fracción de líquido de soluto en el líquido más la fracción de soluto en el gas. Bueno, sí, en el gas. Y bueno, para esto, y vamos a tener que encontrar la fracción x sub n, y sería despejar del balance por componente para poder encontrarlo, ¿verdad? Y bueno, ya tenemos todos los datos excepto la Y1 que vamos a calcular en la siguiente diapositiva. Y bueno, como se quiere eliminar el 97%, el porcentaje restante lo vamos a multiplicar por lo que sería la fracción Yn más 1 para poder obtener la Y1, que sería de 3.6 por 10 a la menos 5. Entonces, como ya tenemos todos los datos, sustituimos en la ecuación despejada anteriormente y tenemos que la x sub n nos da 5.82 por 10 a la menos 6. Y bueno, aquí tenemos como un resumen de los datos encontrados, que es lo que nos pide en el inciso A. Encontramos lo que es la fracción de soluto en el líquido, que es 5.82 por 10 a la menos 6. Tenemos la fracción de soluto en el gas, Y1, que es 3.6 por 10 a la menos 5, y ya teníamos la fracción inicial en el líquido y la fracción inicial en el gas. Siguiente. Y bueno, para el inciso B tenemos que recordar los pasos que se utilizan en el método de Macquartier para encontrar el número de etapas. Entonces, en el primer paso tenemos que graficar la línea de equilibrio. ¿Y esto cómo se hace?
se va a tener que dar algunos datos para X y con ayuda de otras fórmulas que se explicarán en un momento, se puede encontrar y graficar esa línea. Luego, en el segundo paso, tenemos que graficar la línea de operación, que también se va a explicar más adelante. Y por último, con el método gráfico se puede contar el número de etapas que sería entre la línea de operación y la línea de equilibrio. Sí. Muy bien, entonces ahora yo les explicaré un poco acerca de lo que mencionaba anteriormente mi compañera, sobre cómo desarrollar o cómo encontrar ese número de etapas. Que lo principal es, bueno, lo primordial es encontrar la línea de equilibrio. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa línea de equilibrio? Eh, Sabemos que podemos utilizar esa relación de la ley de Henry. Entonces, por lo tanto, en la tabla 12.1 del libro de Wancap encontramos esta constante para el sulfuro de hidrógeno en agua a una temperatura de 15 grados Celsius. Entonces, tomando en cuenta eso y nuestro H, esa constante de Henry es de 423 atmósferas. Entonces nosotros sabemos que podemos reemplazar, ¿verdad?, en la ley de Henry, donde va a ser nuestra constante entre la presión total por nuestra fracción. Por lo tanto, si sustituimos los valores que nosotros ya conocemos, porque ya encontramos la constante H y ya nos daban la presión, nos queda dando un valor de Y igual a 169.2 por X, donde esta prácticamente va a ser nuestra línea de equilibrio y nos va a servir para poder graficar nuestra curva de equilibrio. Bueno, entonces ahora para la línea de equilibrio vamos a tener una serie de datos arbitrarios que nosotros le podemos dar y nuestra ecuación para esa línea de equilibrio. Entonces nosotros simplemente hacemos aquí el cálculo y seguidamente graficamos nuestro eje X y nuestro eje Y. Entonces esta nos queda de esta manera. Ahora, el siguiente paso pues es la línea de operación. La línea de operación nosotros la podemos determinar de dos maneras. La primera es el hecho de que sabemos que en el absorbedor podemos hacer un balance y a partir de ese balance nosotros podemos encontrar esa línea de operación. Ya despejada queda de esta manera, simplificada. Ahora, en este caso podemos hacerlo de esta manera y nosotros ya conocemos este valor de L, de G, en realidad conocemos prácticamente todo. Entonces lo que se hace es darle una serie de datos también de manera arbitraria y sustituimos esta ecuación y de esa manera nos va quedando nuestros datos para poder graficar esa línea de operación. Ahora, en este caso en específico de este ejercicio, hay que recordar que en el inciso A nosotros ya habíamos encontrado, teníamos prácticamente todas las fracciones. Por lo tanto, otra manera de graficar esa línea de operación sería tomando esas fracciones, tomando esos puntos máximos y mínimos en la entrada y en la salida y de igual forma generaríamos la gráfica y nos quedaría de igual forma. Entonces, en este caso en específico, esa línea de operación lo hicimos mediante el balance, como les había mencionado, dándole valores a X y con la ecuación del balance. Donde aquí podemos ver que esta es la línea de equilibrio que habíamos explicado anteriormente y esta es la línea de operación que fue calculada con estos datos. Ahora, después de tener esas dos líneas, el siguiente paso es encontrar el número de platos, número de etapas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir desde, en este caso que es un absorbedor, desde la parte inferior, vamos a ir generando una serie de escaleras hasta llegar al punto donde tengamos nuestro XN y en ese caso nuestro XN era aproximadamente 0.00058. Pero hay que recordar que esos escalones tienen que llegar al punto en donde ambas líneas se toquen, ambas curvas, tanto la línea de equilibrio como la línea de operación. Entonces en este caso nos salió un número de 11 etapas porque llega hasta este punto. No podríamos hacer en este caso una línea más porque entonces ya tendríamos un XN mayor al que nosotros tenemos en nuestro ejercicio. Recordando que aquí tenemos nuestro XN, ¿verdad? Que era a la salida a la entrada del gas.
en 0.0012, teníamos aquí nuestro Y1 y nuestro Y0. Todos esos valores ya los conocíamos anteriormente. Entonces de esa manera nosotros encontramos el número de etapas que nos dio un valor de 11. Ahora, en el inciso C nos dicen que si L entre G es igual a mx por la relación de L entre G mínimo, encontrar el multiplicador m donde m va a ser mayor que 1. Entonces nos dan esta relación donde nosotros sabemos que podemos despejar para m, en este caso, y recordando que a nosotros ya nos daban el L y nos daban el G. Entonces lo que tocaría en este caso sería encontrar ese L entre G mínimo. Entonces cuando se tiene una absorción, ese L entre G mínimo, se está asumiendo una cantidad infinita de etapas. Entonces a nuestro X máximo se le agrega a la ecuación de equilibrio, es decir, a la ecuación de Henry en este caso, ¿no? Que si recuerdan era esa que tenemos aquí. Entonces se saca este Y en el equilibrio y se tienen, que nos dio este valor, y luego se tienen los dos puntos para poder sacar la pendiente. Entonces, si ustedes se fijan, este es el Y en el equilibrio, ya lo teníamos aquí, ya lo calculamos, el Y1 ya lo conocíamos, Yn también, y Y es sub 0 igual. Entonces, esta pendiente prácticamente es equivalente al L entre G mínimo, que nos dio un valor de 163.01. Entonces, para calcular el M, lo que se hizo pues únicamente fue sustituir el L entre G, que ya lo conocíamos, y entre el L entre G mínimo. Ahora, en el inciso D nos dicen por qué esta operación no es práctica. ¿Qué haría un ingeniero para desarrollar un proceso práctico? En este caso, si recordamos, el número de etapas fue de 11. Entonces podemos ver que se necesitan muchas etapas para poder llevar a cabo el proceso. Y esto se debe a que el flujo de líquido es muy alto, por lo cual se deberá optimizar el flujo de líquido para poder eliminar el 97% de sulfuro de hidrógeno con un menor número de etapas. Es decir, lo que se buscaría sería disminuir ese número de etapas para que el proceso sea más óptimo. Otra opción viable podría ser analizar si el sistema agua-sulfuro de hidrógeno es el óptimo para llevar a cabo esta separación. Esta fue nuestra presentación del problema 2 de 12. Muchas gracias por su atención.